¿Un? Baño, segundo. Vale, fijaros aquel edificio verde y entrando, bajando las escaleras está el lavabo. Lo acaba de explicar la cárcel y iremos para allá también, ¿vale? Venga, hasta ahora. Pues vamos por aquí. Estoy contando, ¿eh? No me quedo en blanco. Bueno, estamos ya en la cárcel. Los muros datan del año 36, que es cuando se crea el campo de concentración. Es decir, que ya nace Sachsenhausen, como el resto de campos de concentración, con la idea de crear una cárcel. ¿Por qué pensáis que hay una cárcel, si el campo es en sí una cárcel? Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en los estudios Close to the Edge, efectivamente, en la sala A, está la B, la C, es un estudio muy grande. Hoy vamos a hablar de una película que se acaba de estrenar, está en cartelera, Lazos de Vida. Vamos a retomar un clásico. ¿Qué significan los clásicos? Y hay una película que está en una de las plataformas. Hoy ya no hay muchos espacios para recurrir legales para ver películas del pasado. Es uno de los grandes títulos de la historia del cine, La Noche del Cazador. Y también vamos a recuperar una sección de nuestro programa que la hacíamos hace mucho tiempo y me parece que tiene validez, que es lo que llamábamos y lo que volvemos a llamar anatomía de una escena. Vamos a dedicarnos a mirar un pasaje de una película, en esta ocasión será Dolor y Gloria de Almodóvar, para entender uno de los tópicos más difíciles de trabajar en el cine, que no es otra cosa que las elipsis. Ya vamos a hablar de eso. Todo esto en este cinematógrafo que podríamos decir que el tema de esta semana será clásicos y modernos. Así comienza el cinematógrafo. Después de lo que suscitó aquello que sucedió del 1938 a 1945, no solamente en Alemania, pero el epicentro fue Alemania, y me refiero estrictamente a los campos de concentración, inmediatamente después puede uno imaginar que el clima de época era un clima de conmoción. Entonces se empezó, una de las cosas que se dijo, un filósofo muy conocido, Teodoro Adorno, que se preguntaba, ¿se puede escribir poesía después del Holocausto, después de los campos de concentración? Obviamente era una pregunta retórica con un sentido ético y político de primer orden. ¿Cómo filmar después de eso? ¿Cómo escribir después de eso? Bueno, a partir de eso, entre otras cosas que sucedió en la historia del cine, y quizás ahí podemos ver la estricta modernidad, el nacimiento de la modernidad, que es cómo representar algo irrepresentable. El gran tema de lo moderno es cómo representar algo, hacer entender que cada vez que se filma se representa algo, que no es la realidad reproducida, mimética, sino una forma de aproximarse y mostrarla. Y además, en la medida de lo posible, que se entienda que se está representando y que eso es un problema para la propia película.
1955 se estrena una película notable que fue Noche y Niebla, película fundamental en la historia del cine, que es la primera vez que se ven los campos de concentración y lo que sucedía en ellos. Digo todo esto porque la película que está en cartelera, Lazos de Vida, es una película de James Hawes y es un film que reconstruye muy al estilo de La lista de Schindler. O sea, son dos casos que pasaron, que tuvieron lugar en la historia. La lista de Schindler es más compleja porque se trata que en el corazón de un campo un hombre que es nazi, que está afiliado al partido, empieza a tener un tipo de inversión de su conciencia o conciencia de su conciencia y ayuda a que, como sabemos, un grupo de personas salven sus vidas. Acá también aparece un hombre que no es nazi, más bien todo lo contrario, inglés, que por un motivo X va a República Checa, en ese entonces Checoslovaquia en realidad, y decide, entre otras cosas, cuando llega, decide a propósito de su reacción, cuando ve que hay una cantidad de niños que ya empiezan a estar apartados, los judíos, antes de ser llevados a los campos, y los padres pueden abandonar a sus hijos porque o los han asesinado o ya están en una situación de encierro. Y se pregunta dónde habrán de ir a parar estos niños. Lo que la película reconstruye es qué pasó con esos niños. Este hombre que es Tinton, un hombre que que trabajaba en la bolsa y que deja todo y su vida pasa por salvar a esos niños. Es una película por momentos conmovedora, sin dudas. También es una película extremadamente didáctica, eso implica concesiones de todo tipo, pero no deja de ser una película importante para nuestro tiempo, porque es una película sobre la decencia. Y no hay muchas películas sobre la decencia en un clima tan indecente en todos los órdenes de nuestras prácticas sociales como el que vivimos en este tiempo. El film trabaja en dos tiempos, valga la redundancia. Va de 1980 y pico, o sea, fines de los 80, ya el protagonista interpretado ahí por Anthony Hopkins, que tiene una valija, una taché, y ahí tiene todos los documentos de aquella epopeya que él fue partícipe, no fue el único, fue el que la pensó, el que la concibió, pero hubo otros que se asociaron a la misma, y que quiere dejar el testimonio. Entonces va a la prensa, va a ciertas instituciones, y en líneas generales a nadie le importa, hasta que hay un momento que sí, ya vamos a hablar de él. En ese sentido, la película trabaja con un sistema típico, clásico, de flashback, es decir, de algún momento u otro va hacia el pasado, lo vemos joven, lo vemos interactuando en Checoslovaquia en la década del 30 y vuelve hacia el presente. En esa ida y vuelta vemos literalmente cómo los chicos se les adjudicaban padres adoptivos en Inglaterra, una cartilla para poder viajar, una identidad con sus respectivas fotos y además en el primer inicio el ganarse la confianza de los padres que todavía estaban, pero que entendían que el futuro de sus hijos podría ser mejor si se los llevaban. Y de hecho la película y la historia en sí lo confirma porque mayoritariamente los padres de esos niños fueron aniquilados, gaseados, llevados a la inanición o eventualmente aniquilados con un tiro en Auschwitz o en otros campos de concentración. O sea que fue así. La película, decía yo, tiene esa voluntad didáctica por la cual quizás no asume riesgos estéticos de primer orden, pero cuando tiene que ser preciso, el film lo es. Incluso lo es cuando llegan los momentos que podrían ser falsamente lacrimógenos y sin embargo la forma en la que uno puede llegar a emocionarse realmente hasta las lágrimas son momentos que la película trabaja sobre la emoción en un sentido honesto, lo cual no es fácil porque siempre está la posibilidad de manipular de más a la audiencia. El trabajo de Hopkins es de lo mejor.
ya viene haciendo papeles recientes donde hay una circunspección. Hopkins es un actor que puede trabajar en registros sobresaltados, donde la sobreactuación siempre avanza o acecha, y sin embargo aquí es el registro perfecto. Su circunspección, la forma de transmitir la historia en su cuerpo, la forma de transmitir lo que significó ese esfuerzo, ese momento de su vida en donde, por eso hablo de decencia, pudo pensar en hacer algo que no tenía ningún tipo de rédito, ni económico, ni de ningún otro orden. Simplemente hizo lo que su conciencia le permitió comprender que tenía que hacer. Y allí surge, y allí está, y allí palpita la decencia. La película alcanza un máximo en un primer momento cuando, cuento una parte nomás, cuando le toca ir a un programa de televisión, que es en el único lugar donde le dan atención. Hoy los materiales de él están en el Museo del Holocausto en Jerusalén, pero es muy impresionante porque nadie le daba atención. Cuando le dan atención es un programa de tele, y lo que pasa en el programa de tele, no lo voy a decir, son 2 veces, es algo del orden de lo más profundamente humano que podamos ver. La película se llama Lazos de Vida. Es una película quizás menor desde el punto de vista muy estrictamente de la estética del cine, pero es una película justa y es una película que pone en escena un acto de decencia, y creo que eso es suficiente para valorarla. Just a man. Good night, Pearl. Sleep tight and don't let the bed bugs bite. Good night, Miss Denny. Don't let the bed bugs bite. La Noche del Cazador es una de las películas más extraordinarias jamás hechas en la historia del cine. Es una obra maestra absoluta y es una alegría enorme que se pueda ver en una plataforma en condiciones como corresponde. La plataforma es Amazon Prime. Es una película única en tanto y en cuanto está dirigida por un actor que pasa a la dirección, Charles Laughton, un actor muy conocido. Es un film que tiene una cantidad de momentos inolvidables, recuperando una lógica expresionista que pareciera provenir de Alemania, para un relato que parece un sueño, o más que un sueño, una pesadilla. Robert Mitchum interpreta uno de sus grandes papeles, y eso es decir mucho, porque Mitchum tiene muchos grandes papeles, en el que es un pastor, y un pastor psicótico, un verdadero perverso. En la cárcel se entera de un dinero, fue robado por alguien, y ese alguien dejará de existir y habrá de ir a buscar en dónde quedó guardado y escondido el dinero, ir hacia la familia de ese hombre que ya no está. Llega al pueblo, se presenta, como es un pastor, todo el mundo parece confiar en él, es un gran seductor, como la mayor parte de las personas que manipulan a otras, los psicópatas son así. Y lo que vamos viendo es cómo se va entrelazando la vida con esos 2 niños
y con la madre de los niños que la va a ir seduciendo hasta ir empezando a demostrar que en realidad es un monstruo. Pasa de todo en la película. Hay una persecución que es histórica desde el punto de vista de la puesta en escena, pues es el momento de mayor condensación expresionista que tiene el film a partir de una persecución y los niños escapando en un bote, que es probablemente una de las escenas más extraordinarias, diría una de las 5 escenas más extraordinarias de la historia del cine, y no exagero en lo que estoy diciendo. El modo de trabajar sobre las sombras, el modo de trabajar sobre la figura humana, las sombras, la oscuridad y la luz, son momentos verdaderamente inolvidables de un film que probablemente sea de terror en cierta medida, pero es una de las grandes películas de los Estados Unidos que además termina con el terror social. Hay un drama que está aconteciendo al mismo tiempo que sucede el drama familiar o esta situación específica, que tiene que ver con los linchamientos en Estados Unidos. Es decir, que es una película que trabaja muchas capas y en todas es triunfante en el sentido de cómo piensa la puesta en escena, en cómo filma, en cómo se entiende todo lo que se tiene que entender a la hora de hacer una película. La película se llama La Noche del Cazador, traten de verla, es de Charles Laughton, es de 1955 y es de uno de los más grandes actores de la historia del cine, el gran Robert Mitchum. Hace unos años atrás, nosotros en el cinematógrafo teníamos una sección que se llamaba Anatomía de una imagen, de una escena. Era una idea que literalmente la habíamos tomado prestada, por decirlo así, del New York Times. New York Times tenía en algún momento, estaba la crítica y aparecía hacia un costado un video donde se analizaba una escena. Yo no recuerdo si era Scott, que en ese momento era la firma más importante, o ya fue Mulholland Dargis, que vino después. Yo creo que fue en la etapa de Scott. Sea como sea, era una gran idea porque permitía hablar de una escena, analizarla y entender algunos elementos característicos del cine. Lo que vamos a ver ahora, lo voy a dejar así como está, es una escena de un film notable, probablemente una de las grandes películas de Pedro Almodóvar, cuyo título es reciente, la deben conocer, es Dolor y Gloria. Vamos a ver esta escena y luego vamos a hablar sobre la misma, volviendo a ver algunas cuestiones. Conocí a Marcelo en un váter lleno de gente. No era la primera vez que lo veía. Pero fue esa noche, después de rozarnos casualmente, cuando descubrí que me gustaba aquel chico. El fin de semana lo pasamos entero en la cama. Y cuando quise darme cuenta había pasado un año y ya no podíamos vivir el uno sin el otro. Estábamos en 1981 y Madrid era nuestro. Un día encontré a Marcelo más pálido de lo habitual. Últimamente había adelgazado y estaba muy ojeroso. Le pregunté si no se sentía bien y él me confesó que había empezado a tontear con el caballo. Me sorprendió porque yo no lo había tomado nunca. Bebía y esnifaba cocaína, como todo el mundo. Pero caballo nunca. E intuí que aquello no era bueno. Y no me gustó.
Yo estaba en plena vorágine, escribía crónica nocturna, participaba en programas musicales, cantaba en un grupo punk paródico, preparaba mi primera película, la rodé, se estrenó, tuvo éxito, escribí la segunda, la rodé, yo hacía 1000 cosas, no dormía, mientras Marcelo languidecía tirado en el sofá de casa, o encerrado en el cuarto de baño, o fuera de casa en algún lugar que yo desconocía. Yo me pasaba la noche yendo y viniendo de la ventana a la cama, pendiente de escuchar el ruido de la puerta. Aquí tienes tus entradas. Madrid se había convertido en una plaza difícil, como dicen los taurinos. Así que viajábamos continuamente. Cualquier cosa con tal de salir de Madrid. Lo peor eran los primeros días. Mientras Marcelo se recuperaba del mono, yo le cuidaba y escribía. No sé cómo, pero escribía. Marcelo era muy joven, los monos le duraban poco, 3, 4 días. Después nos tirábamos a la calle y disfrutábamos como niños. Recuerdo la Costa de Marfil, decenas de jóvenes musculosos lavando la ropa en el río, sobre llantas de coche. El malecón de La Habana, de día o de noche. La Habana Vieja latiendo dulcemente al ritmo de percusiones que no cesan. Recuerdo México DF. Marcelo y yo borrachos, escuchando a Chabela Vargas cantando La noche de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo, 1000 campanas de gloria tañer. Aquellos viajes cuya única razón era huir de Madrid, huir del caballo, se convirtieron en mi mejor escuela. En esos viajes encontré la inspiración para escribir las historias que años después contaría y los colores que las iluminarían. Pero no podíamos pasarnos la vida viajando. Tarde o temprano había que volver a Madrid. Y Madrid era un campo de minas, un callejón sin salida. Yo estaba desesperado, no sabía qué hacer. Excepto repetirme. Los dos nos repetimos durante 3 largos años. Yo creía que la fuerza de mi amor vencería su adicción, pero no fue así. El amor no es suficiente. El amor tal vez mueva montañas, pero no basta para salvar a la persona que quieres. Bajo el muro encalado de blanco donde se proyectaban las películas de mi infancia, yo rezaba para que a las protagonistas no les pasara nada. Pero no lo conseguí. Ni con Natalie Wood ni con Marilyn. Después intenté salvar a Marcelo y salvarme yo. Si Marcelo se salvó, fue lejos de mí. En cuanto a mí, yo me quedé en Madrid. Y el cine me salvó. La escena pertenece a un momento de la película en el que uno de los personajes empieza a ensayar la obra de teatro. Prestemos atención, porque es notable lo que pasa. Por un lado, bueno, está la introducción, vemos cómo se acerca un grabador, pone el sonido, empieza a hablar, el plano se queda con él,
tiene una camisa de un color muy específico, y de inmediato, pasa un momento, hay un contraplano. El contraplano, lo que vemos es la sala de teatro completamente vacía. Vuelve el plano hacia él. Cuando vuelve el plano hacia él, sigue con la misma camisa, sigue hablando y desplazándose del mismo modo que lo estaba haciendo en el momento que lo habíamos visto inicialmente, pero cuando vuelve el contraplano ya estamos con un público viendo la obra. Y sigue la acción. Ahí la unidad de sentido la da el monólogo, que nos da a entender que hay una continuidad en el monólogo cuando hay una discontinuidad en lo que vemos. Es decir, que ahí hay un primer momento, una introducción inicial de una elipsis. Es decir, la elipsis es un mecanismo narrativo por el cual, a partir justamente de una ausencia, de algo que no está entre una escena y la otra, la forma de trabajar la unión de las dos escenas le da a entender al espectador que ha pasado un tiempo. En ese sentido es magnífico el movimiento o el procedimiento que tiene el montaje en la película de Almodóvar, que es un montaje pensado a partir de la escritura, porque eso no se puede hacer después. Inmediatamente después pasa algo más. Aparece el personaje que interpreta Leonardo Sbaraglia, al personaje está implícito en la obra, lo vemos caminando, ve que están dando la obra en cuestión y en ese momento, inmediatamente después, vuelve a la escena del teatro, la camisa ha cambiado y en el contraplano ahí sí aparece Sbaraglia. Es decir, que hay un nuevo salto en el tiempo, es decir, hay otra elipsis y podemos entender que en una secuencia que no dura más de 7 minutos, se ha comprimido, hay una compresión, hay una glosa de un tiempo transcurrido que se puede entender y comprender en función de estos procedimientos mínimos de cambio en un orden de continuidad conceptual de la escena, porque es el personaje interpretando lo que está interpretando en la escena, pero al mismo tiempo con esos cambios que son elípticos y que permite entender que ha pasado el tiempo. Un gran cineasta como Almodóvar hace esas cosas prácticamente como si no se notara, pero detrás de eso hay un conocimiento férreo de qué significa hacer cine, de qué significa manejar el tiempo en el cine, tanto en el interior de la escena como en el montaje, como también algo que va más allá de eso, que es la sensación de tiempo que debe permitir sentir a quien está mirando la evolución del relato en tanto relato. Es una maravilla esa escena, es literalmente magistral. Por eso volvimos a hacer la anatomía de una escena aquí en el cinematógrafo. Nos vamos con estas imágenes. Van a ver de quién es o qué es, pero me parece que era lindo irse con algo apacible para mirar. Ahí va. Once upon a time there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew